¿Alguna vez te has preguntado por qué después de todo el mal y la destrucción que Satanás y los ángeles caídos han causado Dios, no los ha eliminado de una vez por todas? Sabemos por la Biblia que Satanás fue expulsado del cielo debido a su rebelión. El mismo Jesús dijo que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin embargo, Dios no ha destruido a él ni a sus ángeles caídos. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué no? Es una pregunta que ha desconcertado a muchos durante siglos. ¿Por qué permitiría Dios que Satanás, la misma encarnación del mal, siga existiendo? ¿Por qué no pone Dios fin a todo esto? Podría haber una razón más profunda, algo mucho más allá de lo que podemos ver inmediatamente. En la exploración de hoy descubriremos la profunda verdad detrás de por qué Dios no puede ni va a matar a Satanás ni a los ángeles caídos. Puede que te sorprenda la respuesta y podría cambiar todo lo que creías. Saber sobre la justicia, la misericordia y el plan de Dios para el mundo. Deja un 767 en los comentarios. Si estás listo para sumergirte en este misterio, créeme, lo que estás a punto de aprender revelará verdades que van mucho más allá de respuestas simples y desafiará todo lo que alguna vez pensaste sobre por qué el mal aún existe en un mundo gobernado por un Dios amoroso. Prepárate para descubrir la verdad no contada que cambiará tu perspectiva para siempre. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué Satanás sigue vivo? La respuesta oculta. Satanás, como figura profundamente arraigada en la tradición bíblica, es alguien a quien muchos reconocen, pero pocos comprenden plenamente. El mismo nombre, Satanás, tiene un significado profundo. No se refiere simplemente a un solo ser, sino al adversario, al enemigo. Encierra un sentido más hondo, uno que habla de su naturaleza caída. El nombre Satanás también puede interpretarse como el caído, pero curiosamente no indica un evento pasado. No significa el que cayó, sino uno caído. Esta sutil distinción sugiere que su caída no fue algo que ocurrió una sola vez, sino algo que está sucediendo continuamente. Satanás se encuentra en un estado perpetuo de decadencia, volviéndose cada vez más oscuro, descendiendo siempre más en la maldad. Su existencia está marcada por una espiral interminable hacia un pecado más profundo. ¿Puedes imaginar la carga de un alma que está eternamente en estado de caída, sin posibilidad de levantarse jamás? El Apocalipsis pinta una imagen inquietante de su destino, describiéndolo como arrojado a un abismo sin fondo. ¿Qué simboliza esto? Un pozo que no tiene fin, un descenso continuo, un estado de oscuridad interminable. Esta imagen refleja la esencia del orgullo. El orgullo es la fuerza que empuja a Satanás aún más en su caída eterna. Es una fuerza poderosa, una que lo lleva a empeorar con cada momento que pasa. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? La Biblia nos da una advertencia clara. El orgullo precede a la destrucción, pero considera esto, la destrucción no siempre significa muerte física. La destrucción puede infiltrarse en cada rincón de tu vida. Puede destrozar tus relaciones, destruir tu estabilidad financiera y hacerte perder las bendiciones que Dios está tratando de derramar sobre tu vida. ¿Alguna vez has sentido que las cosas se te escapan, aunque aún estás respirando, aún caminando por la vida? David en el Salmo 103:4 habla de la redención de Dios. Dios tiene el poder de redimir tu vida de la destrucción. ¿Y cuál es la clave para liberar esa redención? La humildad, lo opuesto al orgullo.
Si estás luchando con el orgullo en tu vida, debes saber esto te destruirá desde adentro hacia afuera. Pero Dios, en su misericordia, ofrece una salida a través de la humildad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar tu orgullo? ¿Estás listo para abrazar la humildad y apartarte de la destrucción que el orgullo trae? ¿Cómo puedes empezar hoy? ¿Qué áreas de tu vida han sido infiltradas por el orgullo destruyendo sutilmente tu paz y tu progreso? Reflexiona sobre esto y deja que tu humildad sea el antídoto contra el orgullo que intenta derribarte. La caída puede parecer interminable para Satanás, pero para ti la historia puede ser diferente. Puedes levantarte a través de la humildad. Así que, mientras enfrentas los desafíos de hoy, pregúntate, ¿te humillarás y te elevarás o continuarás descendiendo? Elección es tuya. Satanás, también conocido por algunos como Lucifer, es la figura ancestral cuya influencia ha buscado engañar a la humanidad para apartarla de Dios durante miles de años. Pero la historia de Satanás está lejos de ser solo una historia de tentación y maldad. Es un relato trágico de rebelión, orgullo y la búsqueda de poder más allá de lo que jamás se le destinó. Al principio, Satanás no fue siempre la fuerza oscura y malévola que conocemos hoy. Una vez, fue un ángel creado por Dios, a su perfecta imagen, un ser hecho para glorificar y adorar al Todopoderoso. Pero algo cambió. Satanás, en su belleza y sabiduría, se volvió descontento con su papel. No se conformaba con servir y adorar a Dios, no, él deseaba más. Quería ser el objeto de adoración. Quería colocarse al mismo nivel que Dios, o incluso elevarse por encima del Creador. ¿No es curioso cómo el orgullo puede distorsionar el corazón, llevando incluso a los seres más exaltados a cuestionar su propósito y a luchar por algo más? Este deseo de supremacía condujo a una rebelión sin precedentes en el cielo. Satanás reunió a su alrededor un ejército de ángeles, aquellos que lo seguirían en su desafío a la autoridad de Dios. Estos ángeles, una vez mensajeros y siervos del Altísimo, le dieron la espalda. Ya no estaban alineados con la voluntad de Dios y en su rebelión se convirtieron en lo que hoy conocemos como ángeles caídos. Es importante señalar que estos seres no deben confundirse con los demonios. Los demonios son los espíritus desencarnados que vagan por la tierra buscando atormentar y engañar a la humanidad. Los ángeles caídos, sin embargo, estuvieron una vez en la presencia de Dios. Eran ángeles de luz, pero ahora en su rebelión son ángeles de oscuridad. ¿Puedes imaginar la profundidad de esa traición? Ángeles que una vez cantaron en la misma presencia de Dios, ahora se encuentran expulsados, condenados a una eternidad de tinieblas. Su caída no fue solo un cambio de posición, fue una transformación completa de su naturaleza. De seres de luz pasaron a ser agentes de oscuridad y ahora sirven al propósito de Satanás trabajar para distorsionar, engañar y desviar a la humanidad. ¿Por qué, podrías preguntar, permite Dios esto? ¿Por qué no termina con su rebelión en un instante, poniendo fin a la oscuridad que esparcen? Quizás la respuesta se encuentre en la misma lección que Satanás no logró comprender: el valor del libre albedrío. En su deseo de poder, Satanás perdió de vista la importancia de la humildad, de someterse al Creador. Sin embargo, Dios nos ha dado a todos libre albedrío, la libertad de elegir incluso cuando enfrentamos la tentación y la oscuridad. Y mientras Satanás continúa con su obra engañosa, alejando a muchos de Dios, nosotros enfrentamos una elección:
¿Seguiremos sus falsas promesas o permaneceremos fieles a aquel que nos creó para su gloria? Esta batalla entre el bien y el mal, entre los ángeles caídos, rebeldes, y los siervos fieles de Dios, no es solo algo que ocurrió en el pasado, es una batalla que continúa hoy en los corazones y las mentes de la humanidad. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿Caerás presa de las mentiras y los engaños o te mantendrás firme en la luz de la verdad? ¿Qué áreas de tu vida han permitido que la oscuridad eche raíces? ¿Cómo puedes hoy elegir alinearte con el propósito de Dios para tu vida resistiendo la tentación de elevarte por encima de Él? Reflexiona sobre estas preguntas y recuerda que con la fuerza de Dios tienes el poder de vencer. La guerra en el cielo fue diferente a cualquier batalla que podamos imaginar. De un lado estaba el poderoso arcángel Miguel liderando una hueste de guerreros angélicos leales y poderosos, todos firmes en el servicio a Dios. Del otro lado, Satanás, en forma de un dragón gigantesco y aterrador, reunió un ejército de ángeles rebeldes, miles y miles de demonios decididos a derrocar el dominio de Dios. El choque entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, fue un espectáculo de proporciones inimaginables. Pero a pesar de la ferocidad de la batalla, una verdad permaneció innegable: el dominio de Dios nunca podría ser derrocado. Satanás y su ejército de ángeles caídos, sin importar cuán numerosos o poderosos fueran, no pudieron resistir la fuerza de la voluntad de Dios. El conflicto terminó con Satanás y sus legiones siendo expulsados del cielo, perdiendo para siempre sus posiciones y su gloria. Apocalipsis 12, 7, 8. Captura este momento con una claridad estremecedora. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Lo notaste? Satanás y sus ángeles tenían un lugar en el cielo, una posición, una dimensión, un estado en el reino celestial, pero lo perdieron. Su rebelión les costó todo lo que alguna vez tuvieron. ¿No es fascinante pensar que a pesar de la magnitud de su caída, su historia tiene un significado más profundo para nosotros hoy? Mientras Satanás y sus seguidores perdieron su lugar en el cielo, tú como creyente has sido concedido un lugar en el cielo por medio de Jesucristo. Efesios 2:6 nos recuerda esta increíble verdad, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, teniendo todo esto en mente, surge una pregunta ardiente: ¿por qué Dios no destruyó simplemente a Satanás y a sus ángeles? ¿Por qué después de su rebelión y la tremenda batalla que tuvo lugar, permitió Dios que huyeran a la tierra, que vagaran libremente y causaran estragos trayendo muerte y destrucción a la humanidad? ¿Por qué permitir que el mal continúe cuando Él tiene todo el poder para acabar con él? Es una pregunta que ha desconcertado a muchos durante siglos. ¿Por qué Dios permite que Satanás persista causando tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cuál es el propósito detrás de esta decisión divina? En el estudio de hoy, exploraremos estas preguntas buscando respuestas que arrojen luz sobre el plan mayor de Dios y el misterio de por qué ha permitido que el mal persista por un tiempo. Quédate con nosotros, porque las respuestas pueden sorprenderte. La razón principal por la que Dios no destruye simplemente a Satanás y a sus ángeles está profundamente arraigada en la naturaleza misma de su creación. Satanás y sus ángeles caídos fueron creados por Dios a su imagen como seres espirituales, como leemos en Juan 4:24. Dios es espíritu,
Y esto es crucial para entender por qué Satanás no puede ser destruido de la misma manera que los seres físicos. Dado que Lucifer y sus seguidores son espíritus, no pueden morir en el sentido físico. Su existencia trasciende el reino mortal, lo que los hace inmunes al tipo de muerte que entendemos. ¿No es asombroso pensarlo? Satanás, el mismo ser que se rebeló contra Dios, sigue vivo y activo en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito para todo lo que ha creado, incluso para las criaturas aparentemente más perversas. Cada ser, ya sea que se alinee o no con la voluntad de Dios, fue creado por una razón, con un plan divino que trasciende nuestra comprensión. Incluso en el caso de Satanás, que eligió oponerse a la voluntad de Dios, Dios tiene un propósito para su existencia. Puede ser difícil de comprender. ¿Por qué permitiría Dios que exista tanto mal? La respuesta radica en los misteriosos caminos de Dios. Incluso cuando la creación se revela, incluso cuando se toman decisiones contrarias a su perfecta voluntad, Dios, en su poder soberano, es capaz de usar esas circunstancias malas para su gloria final. Nada, ni la rebelión ni el mal, puede frustrar el plan de Dios. Todo, incluso las fuerzas de la oscuridad, debe someterse a la voluntad del Creador. A medida que profundizamos en la comprensión de quién es Satanás y por qué Dios le ha permitido continuar existiendo, comenzamos a descubrir un misterio mayor. ¿Cómo es posible que Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad, aún cumpla un propósito dentro del gran diseño divino? ¿Qué papel desempeña en el plan final de Dios? Exploraremos estas preguntas y más en el estudio de hoy, mientras buscamos comprender los caminos complejos y a menudo misteriosos de Dios, incluso a través de la presencia del mal. Quédate con nosotros, porque las respuestas podrían desafiar tu visión sobre la soberanía de Dios y su poder sobre todas las cosas, incluidas las fuerzas de la oscuridad. En el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 14, encontramos una representación poderosa y vívida de la caída de Satanás del cielo. Este pasaje abre una ventana al corazón de su rebelión y a la raíz de su caída. Isaías escribe: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste derribado por tierra tú, que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Isaías 14, 12, 15. Este pasaje pinta una imagen inquietante del orgullo de Satanás. No se conformó con la alta posición que tenía como ser creado para glorificar a Dios. No, él buscaba más, ansiaba ascender más alto, colocarse por encima de todo, incluso de Dios mismo. Su declaración, «seré semejante al Altísimo», refleja la esencia misma de su rebelión, el orgullo. En su corazón, Satanás deseaba reemplazar a Dios, convertirse en el soberano supremo. Pero como sabemos, el orgullo es una fuerza peligrosa y destructiva. Lo llevó a su ruina, y sus ambiciones altivas fueron destruidas. El destino de Satanás quedó sellado cuando fue arrojado no solo del cielo, sino también a las profundidades mismas del abismo. Este pasaje de Isaías nos da una visión clara del núcleo de la rebelión de Satanás, el orgullo y un deseo insaciable de poder. También nos proporciona un título significativo que a menudo se asocia con él, Lucifer. El nombre Lucifer significa literalmente portador de luz.
Es impactante pensar que aquel que una vez fue considerado el portador de la luz cayó en la oscuridad consumido por su orgullo, pero la historia de la caída de Satanás no se limita solo a Isaías. Otra referencia poderosa a su rebelión se encuentra en el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 28. Aquí Ezequiel ofrece una descripción impresionante de la perfección original de Satanás y de su posterior corrupción. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28:17. En este pasaje vemos a Satanás en su gloria original, descrito como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. Estaba adornado con piedras preciosas y trabajado en oro, un ser de esplendor inimaginable. Pero algo salió terriblemente mal. Ezequiel revela que este ser perfecto, una vez intachable en todos sus caminos, se llenó de injusticia. Su corazón, antes puro, se corrompió por el orgullo. Ya no estaba satisfecho con su posición en el cielo. Deseaba más, anhelaba el esplendor que provenía de estar por encima de los demás. Su belleza se convirtió en su ruina, y su sabiduría fue corrompida por su propio deseo de gloria. El orgullo de Satanás lo llevó a la violencia, y su pecado finalmente lo condujo a su destierro. Dios no podía permitir que tal orgullo y corrupción permanecieran en el cielo. Su rebelión no fue solo un simple deseo de poder, fue una semilla profunda de desconfianza e insatisfacción que creció hasta convertirse en una rebelión total. Y por esto Dios lo arrojó fuera del paraíso, alterando su destino para siempre. Estos dos pasajes, Isaías 14 y Ezequiel 28, nos ofrecen una visión clara y contundente de la caída de Satanás. De ser un ser poderoso y hermoso, Lucifer fue consumido por el orgullo, corrompido por sus propios deseos y finalmente expulsado del cielo. Su caída no fue solo física, sino también espiritual, marcada por una transformación completa de luz a oscuridad. Esto sirve como advertencia para todos nosotros. El orgullo, si no se controla, puede llevar a la destrucción. El mismo orgullo que hizo caer a Satanás del cielo puede obrar en nuestros propios corazones si no permanecemos vigilantes. ¿Por qué permitió Dios que ocurriera esta rebelión en primer lugar? ¿Por qué dejar que un ser tan poderoso cayera? Estas son preguntas que continúan desconcertándonos, pero también apuntan a una verdad más profunda. Dios permite el libre albedrío, incluso en las creaciones más perfectas. La caída de Satanás es un testimonio de las consecuencias de elegir el orgullo en lugar de la humildad, de decidir elevarse por encima del Creador. La historia de la rebelión de Satanás no es solo el relato de una antigua guerra en el cielo,
sino un recordatorio para todos nosotros de los peligros del orgullo y de la importancia de permanecer humildes ante Dios. La verdad del asunto es esta: Satanás fue una vez un ángel de alto rango en el cielo, creado en una posición de gran poder y belleza. Pero su caída fue tan severa, tan completa, que se transformó de Lucifer el portador de luz en Satanás, el rebelde, el acusador y el tentador. Su caída no terminó con su propia rebelión. Lo llevó a convertirse en un engañador tan sumido en su oscuridad que no pudo evitar arrastrar a otros con él, tal como él mismo había sido arrastrado. Su orgullo, su deseo de poder y su rechazo a la soberanía de Dios estaban tan profundamente arraigados que se convirtió en la misma encarnación de la decepción y la tentación. Pero hay otro aspecto de Satanás. También es conocido como el acusador. La Biblia nos presenta una escena sobrecogedora en Zacarías 3, donde Josué está de pie ante Dios y Satanás está a su derecha, trayendo acusaciones contra él. Esta imagen de Satanás como acusador es poderosa, mostrándonos que su papel no es solo tentar, sino también acusar a los fieles, presentarse como adversario, buscando condenar a aquellos que siguen a Dios. No le basta con haber caído. Desea arrastrar a otros con él, acusarlos y condenarlos delante de Dios. En el Nuevo Testamento, vemos que la influencia de Satanás no desaparece. Sigue atormentando a la humanidad. Incluso Jesucristo, durante su ministerio terrenal, fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. El deseo de Satanás de tentar, poner a prueba y desviar es incesante. Sus tácticas pueden variar, pero su objetivo sigue siendo el mismo: frustrar la voluntad de Dios y arrastrar a otros hacia el mismo destino que él enfrenta. Jesús mismo confirma la realidad de la caída de Satanás cuando dice en Lucas 10:18: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta declaración refleja la comprensión del Antiguo Testamento sobre la rebelión de Satanás y su expulsión del cielo. Jesús, en su autoridad divina, confirma que la caída de Satanás no fue solo un evento pasado, sino una realidad presente que aún influye en el mundo hoy. En 2 Pedro 2:4 encontramos una confirmación adicional del destino final que espera a Satanás y a sus ángeles caídos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este pasaje muestra con claridad las consecuencias de la rebelión. Así como Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ahora están retenidos en cadenas, esperando el juicio final. Su destino está sellado, aunque su castigo aún no se ha cumplido por completo. Judas también retoma este tema en su breve pero poderosa carta a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos versículos nos recuerdan que Satanás y sus seguidores, aunque gozan de cierta libertad, ahora están reservados para un juicio futuro. La oscuridad que ahora habitan no es su hogar final, es solo un lugar temporal hasta el día del ajuste final. Esto plantea una pregunta importante: ¿por qué Dios no pone fin a la existencia de Satanás ahora mismo? ¿Por qué le permite continuar su obra de tentación, acusación y destrucción? La respuesta está en la justicia divina de Dios. Aunque Satanás ha recibido cierta libertad, no sería justo que Dios lo destruyera antes de un juicio justo. La justicia de Dios exige que toda falta sea rendida
cuentas que cada ser sea juzgado según sus obras. Así como Satanás ha tenido su tiempo para actuar, también enfrentará su tiempo de juicio. Dios está esperando el juicio final del mundo, un juicio donde todos se presentarán ante Él y serán juzgados conforme a sus acciones. Satanás, como todos los demás, no escapará de este ajuste divino. Así que, aunque Satanás todavía recorra la tierra y lleve a cabo su obra maligna, recordamos que su tiempo es limitado. Dios permite pacientemente esta temporada, sabiendo que al final todo será puesto en orden. Satanás puede tener libertad ahora, pero finalmente será responsable por su rebelión. El juicio final se acerca y en ese día Satanás y todos los que lo sigan enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Pero por ahora, vivimos en la tensión de saber que la justicia de Dios está obrando y que su victoria definitiva sobre Satanás es segura. La pregunta es, ¿estamos preparados para ese juicio final? ¿Estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios o hemos permitido que las mentiras y acusaciones de Satanás nublen nuestro camino? ¿Qué pasos puedes dar hoy para asegurarte de que estás firme en la verdad, esperando ese gran y último día en que todo será revelado? Reflexiona sobre esta verdad. Aunque Satanás parezca poderoso, su tiempo es limitado y la justicia de Dios prevalecerá. Para entender verdaderamente por qué Dios hace lo que hace, primero debemos profundizar en la esencia de quién es Dios. La realidad es esta: las acciones de Dios siempre son un reflejo de su naturaleza. Su naturaleza es la base de todo lo que Él hace. En otras palabras, lo que Dios hace proviene directamente de quién es Él. Para comprender por qué Dios permite ciertas cosas, como la existencia continua de Satanás y sus ángeles caídos, primero debemos entender los atributos de Dios. Uno de los primeros y más importantes aspectos a considerar es que Dios es todopoderoso. No existe fuerza, ser o entidad que pueda desafiar su autoridad. El universo mismo, con toda su complejidad y vastedad, está bajo su mando. La Biblia enfatiza repetidamente que el poder de Dios es infinito y que nadie, absolutamente nadie, puede elevarse por encima de Él. Esta es una verdad esencial que debemos tener presente al reflexionar sobre esta cuestión. Si Dios realmente creó todas las cosas como enseña la Escritura, entonces nada creado puede superarlo. Ningún ser creado puede desafiar o eclipsar al Creador. Esto nos lleva a una idea errónea muy común que muchos tienen sobre Satanás, que él es el enemigo supremo de Dios, enfrascado en una batalla cósmica por el control del universo. Algunos incluso creen que Dios y Satanás están en un punto muerto, donde Dios apenas logró defender el cielo de la rebelión de Satanás. Esta creencia es un grave malentendido. La verdad es que Dios no tiene rival. Satanás en su rebelión puede parecer poderoso, pero comparado con Dios no es nada. Dios no tiene competencia. Su poder es incomparable y el universo entero se somete a su voluntad. La batalla en el cielo, desde la perspectiva de Dios, nunca fue una batalla real. Nunca hubo posibilidad de que Satanás ganara. Satanás, con todo su orgullo y ambición, no podía enfrentarse al Creador todopoderoso del cielo y de la tierra. Apocalipsis 12, 7-11 describe este momento decisivo, narrando la guerra en el cielo y la derrota de Satanás. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo
y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Observa cómo se describe la derrota de Satanás. Fue derrotado no por una batalla entre iguales, sino por el abrumador poder de la autoridad de Dios. No hubo lucha ni posibilidad alguna de éxito para Satanás. Fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra, y sus acusaciones contra el pueblo de Dios fueron silenciadas. No fue una pelea cerrada, ni hubo competencia real. La salvación y el poder del reino de Dios prevalecieron sin esfuerzo, y el papel de Satanás como acusador fue anulado. Pero aquí es donde vemos algo verdaderamente asombroso del carácter de Dios. A pesar de tener el poder absoluto para destruir a Satanás en el acto, Dios no lo hace. En su misericordia, no aniquila inmediatamente a Satanás ni a sus ángeles caídos. ¿Por qué? Por el inmenso amor de Dios por su creación, incluso por aquellos que se oponen a Él. Las acciones de Dios, en este caso, son una expresión de su misericordia. Aún frente a la rebelión, Dios concede tiempo a Satanás y a sus ángeles. Esto no es debilidad por parte de Dios, sino un reflejo de su naturaleza amorosa. Dios deja espacio para la redención, margen para que sus criaturas lo elijan libremente, incluso cuando no lo aman a Él. La decisión de Dios de no destruir de inmediato a Satanás muestra la profundidad de su amor y su respeto por el libre albedrío que ha otorgado a su creación. La caída de Satanás, su existencia continua y la tensión que aún vivimos en el mundo no se deben a que Dios carezca de poder para ponerle fin, sino a que Dios está dando tiempo, está concediendo oportunidad. Su plan supremo de justicia y redención aún se está desarrollando. La misericordia de Dios está en el centro de su naturaleza. Él no actúa por rencor, sino con propósito y paciencia, sabiendo que en la plenitud del tiempo todo será puesto en su lugar. Esta es una verdad importante que debemos entender. La demora en el juicio no es señal de debilidad ni de indecisión. Es testimonio de la misericordia de Dios y de su compromiso inquebrantable con su creación, incluso cuando esa creación lo rechaza. La misericordia de Dios es un regalo, un tiempo para arrepentirse, un tiempo para volver a Él, un tiempo para ser restaurado. Es reflejo de su deseo de que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Al reflexionar sobre esto, surge una pregunta clave: ¿cómo respondemos a la misericordia de Dios? ¿Cómo usamos el tiempo que se nos ha concedido del mismo modo que Dios ofrece misericordia a Satanás y a sus ángeles? Él también nos la ofrece a nosotros. Pero, ¿la aceptaremos o rechazaremos su amor como lo hizo Satanás? La respuesta a esa pregunta determinará nuestro destino eterno. Así que al contemplar por qué Dios no destruye a Satanás, de inmediato recuerda que sus acciones siempre están arraigadas en el amor, la misericordia y el deseo de reconciliación. El plan final de Dios no es de destrucción, sino de redención. E incluso ante la rebelión, Él ofrece espacio para el arrepentimiento, porque su deseo es que todas sus criaturas regresen a Él. ¡Qué profundo misterio del amor divino! El segundo aspecto esencial para comprender quién es Dios radica en su naturaleza
omnisciente. Dios no está limitado por el tiempo, el espacio ni las circunstancias. Él lo sabe todo. Cada pequeño detalle aparentemente insignificante del universo es conocido íntimamente por Él. Desde las vastas galaxias hasta el grano de arena más diminuto, el conocimiento de Dios lo abarca todo. No hay rincón del universo, ni individuo ni situación que escape a su conocimiento. Esto significa que Dios posee una perspectiva que ningún otro ser puede tener, mientras nosotros estamos confinados por nuestra comprensión limitada. Dios ve el cuadro completo. Ve ambos lados de cada historia, cada acción y cada elección, con perfecta claridad. La naturaleza omnisciente de Dios es especialmente significativa cuando consideramos la rebelión de Satanás. La Biblia nos ofrece solo breves destellos sobre las razones detrás de su caída. Nos dice que Satanás se llenó de celos y de orgullo. Deseó elevarse por encima de Dios, ocupar su lugar, y ese deseo lo llevó a la rebelión. Pero aquí está la clave. Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento, sabía exactamente por qué Satanás se rebeló. Dios conocía los pensamientos, las motivaciones y los deseos que condujeron a Satanás por ese oscuro camino. Su conocimiento sobre la rebelión de Satanás no era superficial, sino completo, profundo y sin confusión alguna. Esto nos lleva a una revelación increíble sobre la naturaleza de Dios, su compasión. Dios, en su sabiduría infinita, no se sorprendió por la rebelión de Satanás. Comprendió plenamente qué lo había llevado a tomar esa decisión. Y en esa comprensión, Dios mostró compasión. Piensa en esto. Un padre amoroso no castiga a un hijo sin entender primero por qué actuó de cierta manera. Un padre compasivo se toma el tiempo de conocer las motivaciones detrás de las acciones de su hijo. De la misma manera, Dios, como nuestro Padre, entiende las razones más profundas detrás de las acciones de Satanás. Aunque su rebelión pueda parecernos incomprensible o incluso exasperante, Dios conocía el orgullo y los celos que habían echado raíces en su corazón y extendió compasión sabiendo que esa elección provenía de una lucha interna más profunda e invisible. Esta comprensión de la compasión de Dios también nos ayuda a entender por qué Dios no destruye inmediatamente a Satanás y a sus seguidores. Desde nuestra perspectiva humana, podría parecer que la única respuesta razonable ante la rebelión sería un castigo rápido y su erradicación. Pero la naturaleza omnisciente de Dios le permite ver más allá de la superficie. Él comprende por qué Satanás hizo lo que hizo y en esa comprensión extiende misericordia. La paciencia de Dios al permitir que Satanás exista y actúe en el mundo está enraizada en su profundo entendimiento de la naturaleza de Satanás y de sus elecciones. La justicia de Dios llegará, pero lo hará en su tiempo perfecto, cuando todo sea revelado y comprendido completamente. Esto es un recordatorio poderoso para nosotros como creyentes, aunque no comprendamos por completo por qué Dios permite la existencia del mal. Podemos confiar en que Él sí lo entiende perfectamente. Dios ve el panorama completo, pasado, presente y futuro. Aunque miremos el mundo y nos preguntemos por qué Dios permite el sufrimiento o la persistencia del mal, podemos consolarnos, sabiendo que Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente por qué permite que ciertas cosas ocurran. Él ve el cuadro entero y cumplirá su plan perfecto en el momento exacto. Así que aunque no tengamos todas las respuestas, podemos confiar en el entendimiento de Dios. Él conoce lo que nosotros no vemos y está obrando de formas que van mucho más allá
de nuestra comprensión. La naturaleza omnisciente de Dios nos recuerda que debemos apoyarnos en su sabiduría y confiar en su plan final, incluso cuando no comprendamos todos los detalles. Puede que no entendamos completamente la presencia del mal, pero podemos descansar en la verdad de que Dios sí lo entiende y Él está en control. El libre albedrío es un don profundo y precioso que Dios ha concedido a toda su creación. En lugar de ejercer su inmenso poder para obligar a todas las criaturas a adorarlo, Dios ofrece una elección: seguirlo o apartarse de él. Este don del libre albedrío se extiende no solo a la humanidad, sino también a todos los seres creados por Dios, incluidos los ángeles. Y porque los ángeles, al igual que nosotros, fueron dotados de libre albedrío, siempre existió la posibilidad de que algún día un ángel o un grupo de ellos eligiera rebelarse contra Dios. La rebelión de Satanás es un ejemplo trágico de esta realidad. Pero ¿por qué Dios dio libre albedrío en primer lugar? Era necesario. La respuesta se encuentra en la misma naturaleza del amor. El amor verdadero no puede ser forzado ni manipulado. Debe ofrecerse libremente, nacer del corazón. Sin la libertad de elegir, el amor pierde su significado. No puedes amar de verdad si no tienes la opción de no hacerlo. Piensa en tus propias relaciones. Son significativas porque estás obligado a mantenerlas. Lo son porque ambas partes eligen hacerlo. Sin elección, el amor sería una obligación mecánica, no una conexión genuina. De la misma manera, Dios desea que su creación lo ame no por obligación sino por elección. Dios no busca obediencia sin mente ni corazón, sino devoción genuina, nacida de la libertad de escogerlo. Sin embargo, al otorgar este don, Dios sabía que algunos optarían por no amarlo. Algunos elegirían rebelarse, vivir en desafío a su voluntad, y con esa elección llega la posibilidad del dolor, la pérdida y la separación, pero también llega la posibilidad de redención y restauración. Aquí surge el dilema del libre albedrío. Si Dios castigara o destruyera a todo ser que usara su libre albedrío de una manera contraria a su voluntad, el don dejaría de ser libre. Sería una oferta vacía. La verdadera libertad implica la posibilidad de elegir, incluso si esa elección va en contra de Dios. Piensa en esto: si una de las opciones de tu libre albedrío tiene el castigo de la muerte garantizado, realmente tienes una elección. ¿Serías libre de escoger? El verdadero libre albedrío requiere que ambas opciones, rebelión y redención, permanezcan disponibles. Dios, en su justicia y sabiduría, permite la posibilidad de la rebelión, sabiendo perfectamente que traerá sufrimiento, pero también permite la posibilidad de la redención. Sin esta libertad, sin esta posibilidad, ni el amor ni la obediencia tendrían valor, porque Dios es justo y recto. Elige respetar la decisión de Satanás de abandonar su posición en el cielo. No lo elimina por haber hecho esa elección. La decisión de Dios de permitir la rebelión de Satanás se basa en su respeto por el libre albedrío, aunque eso condujo a la caída del ángel. Dios nunca será derrocado por Satanás ni por nadie más. Él sigue siendo soberano, pero no interfiere con las elecciones de sus criaturas, incluso cuando esas elecciones las alejan de Él. En esto vemos un aspecto asombroso del carácter de Dios. Valora la libertad de elegir, incluso a gran costo. Este principio es clave para entender por qué Dios permite que Satanás, los ángeles caídos e incluso nosotros, sus hijos humanos, ejerzamos libre albedrío.
Si Dios eliminara a todos los que eligieran mal, anularía lo que hace al amor auténtico la capacidad de elegir. La justicia de Dios honra la libertad que Él mismo dio, pero eso no significa que no haya consecuencias. Satanás eligió la rebelión y como resultado él y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Pero incluso en esto, la justicia y la misericordia de Dios permanecen en equilibrio perfecto. El libre albedrío, entonces, no solo es un regalo, sino también una responsabilidad. Es la base de nuestra relación con Dios. Se nos da la opción de amarlo, servirlo o apartarnos de Él. A través de esa elección, demostramos la profundidad de nuestro amor. Así como Dios permite la existencia de Satanás y sus ángeles, a pesar de su rebelión, también nos concede a nosotros la misma libertad de elegir. Y con esa libertad viene la oportunidad de redención para quienes deciden regresar a Él. El respeto de Dios por el libre albedrío es un testimonio poderoso de su amor, su justicia y su deseo de una relación genuina con nosotros. Al permitir tanto la rebelión como la redención, Dios nos da la oportunidad de elegir el camino que seguiremos, sabiendo que el amor más grande es aquel que se elige libremente. Existe, además, otra teoría sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios permanecieran después de su rebelión, y está directamente relacionada con el plan divino de redención a través de Jesucristo. Cuando observamos la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, podemos ver que Satanás desempeñó un papel decisivo en su camino hacia la cruz. Podría ser que aunque Satanás rechazó a Dios, Dios aún lo utilizó para cumplir su misión suprema, librar al mundo del pecado y ofrecer salvación a la humanidad. La primera vez que Satanás aparece en el Nuevo Testamento es durante la tentación de Jesús en el desierto. Después de ser bautizado, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, Satanás vino a tentarlo, presentándole 3 tentaciones distintas. Quiso aprovechar el hambre física de Jesús, desafiar su autoridad divina y tentarlo con el poder sobre los reinos del mundo. Pero cada vez Jesús se mantuvo firme, resistiendo las tentaciones al citar las Escrituras. Este evento es crucial en la vida de Jesús porque demostró su justicia y su capacidad para resistir el pecado. ¿Qué hace que este momento sea tan significativo? Jesús, aunque plenamente Dios, también era plenamente humano. Experimentó la tentación como nosotros, pero sin pecar. Al vencer las tentaciones de Satanás, Jesús demostró su pureza, lo cual era esencial para su papel como Salvador del mundo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque solo una persona inocente, sin pecado, podía ocupar el lugar de una culpable. Este es el corazón del Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado, fue el único digno de cargar con el peso del pecado de la humanidad. Piénsalo así: cuando un prisionero culpable tiene la oportunidad de que alguien tome su lugar, la inocencia del sustituto se transfiere al culpable. Intercambian destinos. De la misma manera, Jesús intercambió lugares con nosotros, tomó sobre sí nuestros pecados y a cambio nos ofreció su santidad. En la cruz, Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto por los pecados del mundo, tomando el castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos recibir la justicia que Él vivió. El hecho de que Jesús resistiera las tentaciones de Satanás en el desierto demostró su dignidad para ser quien cargara con nuestro pecado. No se trató solo de evitar el mal, sino de mostrar que Él era el único capaz de cumplir el papel del Cordero perfecto. Sin ese momento de victoria sobre la tentación,
Jesús no habría sido el sacrificio sin mancha que quitaría el pecado del mundo. Entonces, podría ser que Dios permitió que Satanás continuara existiendo para desempeñar su papel en la historia divina, desafiando a Jesús y probando su dignidad. Es una posibilidad profunda. Satanás, en todo su orgullo y rebelión, sirvió sin saberlo al plan de salvación de Dios. Su intento de tentar a Jesús formó parte del proceso mediante el cual Cristo demostraría ser el sacrificio perfecto. En el gran relato de la redención, incluso el papel de Satanás fue utilizado para manifestar la victoria de Cristo. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que la rebelión de Satanás terminaría conduciendo al acto más grande de amor y redención en la historia humana, la cruz. Al permitir que Satanás tentara a Jesús, le dio la oportunidad de mostrar que Él era en verdad el Cordero perfecto y sin mancha, digno de quitar el pecado del mundo. Fue una victoria no solo sobre Satanás, sino también sobre el poder del pecado mismo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Jesús resistió la tentación y venció los planes del enemigo para que nosotros pudiéramos ser libres del poder del pecado. Su victoria en el desierto nos demuestra que nosotros también podemos resistir las mentiras del enemigo. La victoria de Jesús no fue solo para Él, sino para nosotros. A través de su fuerza, podemos permanecer firmes y vivir en la victoria que Él ya ganó. Tal vez al permitir que Satanás persistiera, Dios permitió que Jesús demostrara su dignidad como nuestro Salvador. Y al hacerlo, abrió el camino para la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Incluso en los momentos más oscuros, el plan de Dios seguía desarrollándose y la rebelión de Satanás estaba siendo usada para la gloria de Dios y la redención de la humanidad. El segundo papel importante que juega Satanás en la historia de Jesús ocurre durante la tentación de Judas Iscariote, el hombre que finalmente traicionaría a Jesús y lo entregaría a las autoridades religiosas, conduciendo a su crucifixión. Este es un momento decisivo en la narrativa de la salvación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo Jesús cumpliría su misión de morir por los pecados del mundo si alguien no lo hubiera entregado? La muerte de Jesús debía cumplirse, y dentro del plan divino, alguien tenía que ocupar ese papel. Y esa persona fue Judas el traidor. El papel de Satanás aquí es profundo. En los evangelios leemos que Satanás entró en Judas y sembró la duda en su corazón. En Juan 13:27 se dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Este momento es crucial. Judas, que había caminado con Jesús y había visto sus milagros, fue abrumado por la duda. La influencia de Satanás lo empujó más lejos, sembrando semillas de traición. Judas había acompañado a Jesús durante 3 años, había visto su amor y poder, pero en ese instante, Satanás lo convenció de que Jesús no era el Mesías que esperaba. Judas comenzó a cuestionar su autoridad, su poder y finalmente su misión. Piénsalo, Judas fue uno de los 12 discípulos personalmente elegido por Jesús. Sin embargo, bajo la influencia de Satanás, eligió traicionarlo. Pero ¿por qué Satanás, en su astucia maligna, vio una oportunidad para atacar el corazón del plan de Dios? Al tentar a Judas, Satanás desempeñó un papel esencial en la historia de la salvación, aunque de una forma que nunca imaginó. En la oscuridad de sus intenciones, Dios estaba obrando su plan perfecto de redención. Tal vez, solo tal vez, Dios permitió que Satanás viviera e influyera de esta manera por una razón. Si Satanás no hubiera tentado a Judas, habría Judas traicionado a Jesús,
¿Habría muerto Jesús por los pecados del mundo? Sin esa traición, en el gran plan de Dios, el papel de Satanás fue, sin saberlo, parte del cumplimiento de la profecía y del propósito redentor de Cristo. La traición de Judas no fue un accidente ni un simple acto de maldad, fue parte del diseño perfecto de Dios para lograr el sacrificio que salvaría a la humanidad. La soberanía de Dios, al permitir que Satanás tentara a Judas, revela un aspecto asombroso de su sabiduría divina. Dios utiliza incluso los momentos más oscuros y los actos más malvados para cumplir sus propósitos redentores. Satanás, creyendo que estaba frustrando el plan de Dios, en realidad lo estaba acelerando. La traición de Judas, aunque impulsada por el mal, fue esencial para la crucifixión de Jesús, el acto supremo de amor y redención para el mundo. De esto se desprende una verdad profunda y humillante en el tapiz del plan de Dios. Incluso las decisiones influenciadas por el mal pueden ser usadas para producir el bien más grande. Satanás, en su orgullo y rebelión, pensó que derrotaba a Dios, pero en realidad Dios usaba sus planes para preparar la victoria más grande de todas, la derrota del pecado y de la muerte mediante la cruz. Así que aunque nunca comprendamos completamente por qué Dios permitió que Satanás viviera y tuviera tal influencia en la historia de Jesús, podemos confiar en que todo formaba parte del plan perfecto de redención. El engaño de Satanás sobre Judas se convirtió en el catalizador que llevó a la cruz, donde Jesús cargó con el pecado del mundo y ofreció el regalo de salvación a todos los que creen. La soberanía de Dios reina sobre todo, incluso sobre las acciones de Satanás, quien sin saberlo desempeñó un papel en el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Lo que para nosotros parece oscuridad, muchas veces es precisamente lo que Dios usa para manifestar su luz más brillante. Satanás, una vez un ángel de alto rango en el cielo, se rebeló contra la autoridad de Dios. Su orgullo y su deseo de poder lo llevaron a reunir un vasto ejército de ángeles que se unieron a él en su rebelión y juntos se levantaron contra el mismo Creador del universo. Pero en lugar de ser destruidos de inmediato, Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo, exiliados para vivir apartados de la presencia de Dios. La pregunta que a menudo surge es, ¿por qué Dios no los destruyó simplemente por su rebelión? Después de todo, Dios es todopoderoso y podría haber puesto fin a la rebelión de Satanás en un instante. Una posible respuesta se encuentra en el gran plan de redención. Quizás Satanás no era solo un adversario en el diseño divino de Dios, sino también una herramienta, una parte necesaria de la historia de la salvación. Tal vez Dios permitió que Satanás viviera, porque a pesar de su rebelión, todavía existía una posibilidad de redención. Podría ser que el amor de Dios por toda su creación, incluyendo a Satanás, fuera tan grande que quisiera darle toda oportunidad posible para volver a Él. Esto estaría en perfecta armonía con la naturaleza de Dios como un Padre amoroso. El amor verdadero no puede existir sin elección. Si Dios hubiera eliminado a Satanás y a todos los que eligieron rebelarse contra Él, habría quitado aquello que hace que el amor sea auténtico, la libertad de elegir. El amor no puede ser forzado. Debe ofrecerse libremente. Si Dios destruyera a todos los que lo rechazan, socavaría el libre albedrío que Él mismo dio a su creación. Por eso, en su infinita paciencia y misericordia, Dios permite que Satanás y sus demonios sigan existiendo.
porque Dios es amor, y el amor es increíblemente paciente. Esta paciencia no es un signo de debilidad ni de falta de autoridad. Es más bien una demostración del profundo compromiso de Dios con el libre albedrío, con permitir que su creación tome sus propias decisiones, incluso las equivocadas. Dios desea que toda su creación lo ame libremente, y eso significa permitir la posibilidad del rechazo. Pero Dios no desea destrucción. Él desea reconciliación, redención y restauración. Incluso Satanás, quien alguna vez fue un ángel de luz, tuvo la oportunidad de arrepentirse, aunque eligió un camino diferente. En última instancia, la decisión de Dios de permitir que Satanás viva es un reflejo de su amor y de su deseo de que incluso aquellos que se rebelaron puedan algún día llegar a comprender su gracia y su misericordia. Aunque la rebelión de Satanás ha causado dolor y sufrimiento, no es el fin de la historia. El amor de Dios es más grande que cualquier rebelión y su plan de redención continúa a pesar de los planes del enemigo. Si este mensaje ha bendecido tu vida de alguna manera, te invito a que le des me gusta y lo compartas con tus grupos cristianos. Ayudemos juntos a difundir el mensaje del amor y la paciencia de Dios a quienes más lo necesitan. Gracias de corazón por tomarte el tiempo de ver este video. Aprecio sinceramente tu apoyo y oro para que este mensaje haya tocado tu corazón. Que Dios te guíe, fortalezca tu fe y derrame su amor y su gracia sobre tu vida. Recuerda, el amor de Dios es paciente y siempre nos da la oportunidad de regresar a Él sin importar cuán lejos hayamos caído. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Y si sientes en tu corazón hacerlo, compártelo con tus grupos cristianos para que más personas puedan experimentar la esperanza y la verdad de la palabra de Dios.